Bien, señores, tenemos al doctor Hanna. Doctor, ganamos el torneo mundial de béisbol. Qué bueno, ¿eh? Ya era hora. Mira, ese triunfo de anoche estuvo manchado por un accidente que ocurrió en la Winston Churchill con la... Aquí abajo. José Contreras, donde un camión se llevó 3 muchachos de una familia. De una familia. Dicen que es una jipeta. Que estaba... Y dieron la placa y todo de la jipeta. Muy triste ese. Pero se fue el sobre tipo. todas las cosas, el pueblo dominicano está muy contento en el día de hoy. El tipo escapó a pie. Sí, salió así. Abandonó la receta y se fue a pie. Oye, lo arrastró por 40 metros. Hoy es el día de la hipertensión, Julio. Y ese es un tema interesantísimo en Dominicana, donde se dice que más del 25% de los dominicanos es hipertenso y que posiblemente hay un número similar o parecido de gente que tiene presión alta, pero nunca se la ha chequeado, nunca se la han diagnosticado. Es uno de los grandes asesinos silenciosos de la humanidad. No tiene síntomas, va al médico y te encuentra que tiene una presión de 220, 230, 240, sin dolor de cabeza ni nada. Hombre relativamente joven, mayormente de raza negra, con problemas de peso, de fumar cigarrillo, de ingerir cantidades extraordinarias de sal en la comida. Si no es salado no le gusta y no lo comen. Y eso genera muchos problemas desde la vida adulta temprana hasta la vida adulta tardía. Doctor, nosotros sabemos que los internistas, que es una especialidad que luego se convierte en una subespecialidad. El internista a veces hace cardiología, a veces hace reumatología, a veces hace endocrinología, a veces hace nefrología, a veces hace neumología. Es decir, el internista es una especialidad que después deriva en otras subespecialidades. Cuando se trata de la cardiología, que usted tiene las dos, internista, cardiólogo, queríamos preguntarle, ¿qué es la hipertensión esencial? Cuando te dicen, tú tienes una hipertensión esencial. Mira, la causa de la hipertensión, rara vez se diagnostica la causa de la hipertensión. Hay fenómenos endocrinológicos que producen hipertensión, hay trastornos a nivel del riñón que producen hipertensión, hay problemas dentro del corazón mismo que libera sustancias que pueden retener sal y producir hipertensión. Entonces, ¿la hipertensión es un signo o un síntoma? Bueno, es un signo, a veces da síntomas, pero sobre todo cuando da síntomas es un síntoma tardío. La gente se cansa mucho. Entonces, no hay una hipertensión intrínseca, es decir, que sea hipertensión. Esa es la esencial. Hay hipertensión por coartación de la aorta, que es un daño en la aorta, en la formación que se estrecha y sube la presión. Y a veces hay hipertensión por tumores de algunas glándulas, tumores de las glándulas adrenales. Hay hipertensión por los llamados feocromocitomas, exceso de producción de cortisona en otros casos. No hay nada genético. Hay un componente genético importantísimo en la hipertensión, claro que sí. Pero más que genético, de costumbre, de estilo de vida. Si tú te pones a revisar lo que nosotros comemos y lo comparas con la dieta americana de hoy, que también tiene más sal que antes, pero con la dieta americana de los 70 y de los 80, nosotros ingerimos 10, 12, 15 gramos de sodio más que lo que ingiere un americano en su dieta básica. Nosotros sin los sazones, las sopitas y los calditos no funcionamos. La cocina nuestra es esencialmente a base de sal y de mucha sal. Y eso produce retención de líquido, las paredes de las arterias se edematizan, se hinchan y se cierra el canal. Y el corazón, para poder pasar la sangre por ahí, tiene que entonces comenzar a bombear más fuerte. Y en eso consiste la hipertensión. Aumento de la resistencia periférica, las arterias se estrechan y el corazón subsecuentemente tiene que bombear más, trabajar más, se pone grueso, se llama hipertrofia, y después se floja y se dilata, y se llama dilatación del corazón, que lleva a la insuficiencia cardíaca. Esa cifra que te da el aparato que toma la presión, es una expresión de una presión que se que existe dentro del corazón o en las arterias donde se pone el aparato.
Cuando tú tomas presión, tomas dos presiones. La primera, la más alta, la sistólica, que te da lo que es el trabajo del músculo cardíaco. Y la otra, la diastólica, que es la verdadera resistencia vascular, te da lo que es la resistencia de las arterias. O sea, cuando tú tomas presión, mides las dos cosas. El trabajo del corazón con la sistólica o la más alta y la resistencia periférica con... Pero no te está dando la eficiencia de una bomba aspirante impelente. Claro que sí, eso se mide de otra manera. Eso te lo da el ecocardiograma, que te dice cuál es la fracción de eyección. El ecocardiograma dice, el corazón en diástole se llena con 100 cc y cuando vacía quedan 14 o 15. Entonces expulsó 86%. Mientras más eficiente el corazón, mejor es lo que se llama fracción de eyección, FE, en el ecocardiograma, que es el verdadero medidor de la eficiencia de la contractibilidad del corazón. Cuando tú tienes una presión en que se dice que 12/7, 120/70 es lo normal, pero cuando tú tienes 50, 60, 70 años, ¿cuál es la presión fisiológica aceptable? En la escuela tuya y mía se decía que la presión normal era 100 más la edad. 100 más la edad. Lo que se implicaría que nosotros andaríamos por 170, que es 17, otra persona por 180 si tiene 8. Eso es muy alto. Sin embargo, eso se demostró luego de investigaciones que realmente el corazón sufre mucho con esos niveles de presión, no importa la edad que tú tengas. Y se ha establecido un rigor de presiones para todas las edades más o menos iguales. ¿Por qué ustedes le dan tanta importancia a la presión mínima? Es decir, porque esa es la verdadera resistencia, esa es la que produce el daño. Ese 90 de mínimo que a ustedes les preocupa, dice, no hay que bajarlo de 90. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la que guía el trabajo del corazón, esa es la resistencia periférica. Si eso baja, el corazón trabaja con menos presión y descansa más, se hace más eficiente. Si la resistencia aumenta, el corazón forzosamente tiene que bombear más duro para pasar la sangre y llevarlo a diferentes órganos y se hipertrofia, cambia de su tamaño, el volumen de la masa del corazón cambia y se hace menos porque el músculo trabaja mucho. ¿Perdóname? Se pone grande porque es como un ejercicio. Claro, igualito que cuando tú trabajas con una pesa, lo mismo. Es más... Pero no es bueno. No es bueno. Es decir, un músculo que se desarrolla es bueno, pero el corazón no. En ecocardiografía se define como disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. El hecho de que ese ventrículo no vuelve después de su contracción a la línea basal. Se queda como el tipo que anda haciendo pesa que no puede bajar los brazos. Eso mismo le pasa al corazón desde el punto de vista de trabajo. No puede relajarse totalmente. Ahora, esas lesiones son modificables y se puede reformular el corazón. Si tú tratas la presión bien, si la controla el peso, deja el cigarrillo, establece una norma de vida con ejercicio, tu corazón puede remodelarse y volver a lo que era antes. Usted habló de peso, usted habló de cigarrillo y habló de edad. Vamos a ir en orden. Doctor, ¿cuál es lo fisiológico y qué es lo patológico? Es decir, no es lo mismo un niño que un adulto, ni un viejo. ¿Cómo deben variar las presiones? Nunca menos de cuánto, ni nunca más de cuánto. El menos realmente no importa. Tú ves muchas veces a personas adultas en la oficina que tienen presión de 10.7, 10.6, 10.5, 150 y no tienen síntomas. Están perfectamente relajados y están bien habituados a eso. A veces con los cambios de posiciones, esa persona al levantarse le da un poquito de mareo porque le baja aún más la presión. Pero la mayoría de la población se maneja bien entre niveles que van hasta 14 de la sistólica y 80 o 90, 8 o 9 la diastólica, para todas las edades. ¿Y arriba? Hasta 14. Hasta 14 para todas las edades. Después que pasa de 14, tú comienzas a preocuparte. ¿Y la mínima de 9? Hasta 9 máximo de mínima. Doctor, eso es en cuanto a todo el mundo. Ahora, mujer y hombre, ¿cuál deben tener la presión? Lo mismo. Igual. El hombre se supone que tiene la presión un poquito más alta, pero realmente eso ya no tiene tanta importancia. Hay muchas mujeres haciendo ejercicios de tipo cardiovasculares que aumentan el bombeo del corazón y eso sube un poco la presión sistólica. La raza.
Hay razas que tienen... Parece que la dieta africana y la dieta que nuestros grupos étnicos de afroamericanos y negros tiene mucho más sal que la dieta de los blancos. Si usted estudia las poblaciones negras en América, se dará cuenta que la mayoría de los núcleos humanos de raza negra viven en las costas. Puede ser que la costa sea más fácil vivir, hay más pesca, hay más agua, pero también hay más sal. Hay más coco también. También hay más sal, hay más coco, hay todo eso, sí. Y Es nada una malo con el alimentación, coco. ¿Eh? una alimentación de Samaná con pescado y sal es diferente a San José de Ocoa, allá arriba, que no tienen esas dos cosas. Y el hecho de que haya negros en Samaná es que da la impresión de que sea de raza, y no es de raza, sino de localización. Quizá alguna vez, cuando las etnias se colocaban de un lugar a otro y era difícil la comunicación, pero hoy un camión cargado de sopitas y de cremitas y de aditivos para la cocina llega desde el sur profundo hasta Samaná, desde Higüey hasta Montecristi, y la dieta es casi la misma. Uno de los grandes problemas que tienen los hipertensos nuestros, tú le dices, mira, tiene que dejar la sal. ¿Y qué implica eso? La sopita tal, el caldito tal, las latas, los embutidos y el salero. El salero es tu enemigo. Tú no te das cuenta de la cantidad de gente que coja un aguacate y lo pone blanco, o a los plátanos fritos, o a las papas, o a la ensalada. Y después te dicen, pero yo no uso salero. ¿Qué es lo que hace la sal, doctor? Produce edema, se retiene la sal como sodio y edematiza la pared. No, pero ¿qué le hace la sal al cuerpo? ¿Le retiene el líquido? Retiene agua, porque la sal anda en una concentración de 140 mil equivalentes por litro. Si tú le metes mucho, retiene agua para diluirla. Y eso se transmite. Permítame el dato. Cuando nosotros entrábamos en los años 50 a Samaná, el primer choque era el olor a copra, pero también a carne salada para ser conservada, porque casi no había refrigeradores. Entonces, carne salada, pescado salado, sí, todo. Costas. Sí. Doctor, la dieta fuera de la sal en hipertensión es importante. Claro. Como en todo. La dieta es casi la fuente de la vida. Tú sabes, el alimento es lo que nos mantiene realmente, no vivos, pero eficientes. Y como en todo, moderación en las ingestas, bajar lo más posible, cuando todavía sea agradable la comida, el contenido de grasa. Porque son las grasas las que realmente... Es grasa y sal lo que puede afectar más. Correctamente, así mismo. Grasa y sal. Sí. Obesidad, doctor. Bueno, aumenta el peso, el volumen corporal, el corazón tiene que trabajar necesariamente más para llevar cantidad de sangre a diferentes partes del cuerpo. Cuando una estructura está construida para 150 libras y tú le pones 2 pisos más y ya está en 190 o 200, realmente el soporte se agota. Y el corazón, que tiene que soportar esa estructura, también sufre y se agota. Doctor, le llega un paciente... Porque uno piensa en obesidad y cree que uno nada más es gordo en la cintura, o en las nalgas, o en los muslos. No, esa grasa se te mete en el hígado, se te mete en el corazón, se te mete en los riñones, y en cualquier otra parte del cuerpo hay grasas de esas, si no circulando como colesterol y triglicéridos, sino depositada en esos órganos. ¿Y cuando se deposita en las arterias y en las venas? Bueno, ahí comienza el proceso más agravante que de la aterosclerosis, porque esa grasa depositada en las paredes de la arteria atrae plaquetas y atrae calcio que se pega a la pared de la arteria. ¿Y de qué se muere el hipertenso? Generalmente de insuficiencia cardíaca. El corazón se agota, pierde eficiencia la bomba, esa aspirante impelente que tú describes, y ya no descarga con la misma eficiencia que debía y comienza a retener líquido en el cuerpo primero y se hinchan las piernas y después en los pulmones, y la persona tiene mucha dificultad respiratoria. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.
a nivel mundial se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Hipertensión Arterial. La hipertensión arterial es una de las principales causas de muerte hoy, junto al cáncer, que produce más bajas en la humanidad. Vamos a seguir hablando de hipertensión y estamos por área: sexo, raza, edad, complicaciones. Doctor, cuando un paciente le dice a su médico, ¿por qué usted me está hablando de riñón si yo lo que vengo aquí es hablarle de mi corazón? ¿Por qué usted me está hablando de pulmones si yo lo que vengo aquí a hablar de mi corazón? Dígale cuál es la relación de el corazón y la presión arterial con otros órganos. La hipertensión lesiona secundariamente al riñón, pero el riñón lesionado por la hipertensión comienza a producir sustancias que aumentan la presión y se convierte en un círculo vicioso que termina dañando primero el riñón y después el corazón. Hay una relación íntima entre las sustancias que se manejan desde el corazón, que van al riñón, que produce el daño de las arterias renales, de los glomérulos, que son las pequeñas unidades, y eso producen sustancias que aumentan la presión por sí sola. Hay una entidad que se llama estenosis de la arteria renal. De la aorta salen dos arterias, casi en 90 grados, en ángulo recto. Que una para cada riñón. Una para cada riñón. Pero algunas personas tienen un estrechamiento de esa arteria renal y eso produce hipertensión porque ese riñón no recibe sangre suficiente o con la presión necesaria y reacciona produciendo medicamentos que suben la presión. Y entonces hay que reparar esa arteria para producir el control de la hipertensión. Se pone un stent en la arteria renal y baja la presión. O se cortan los nervios alrededor de esa arteria para que se controle la presión. Es un mecanismo muy interesante, muy nuevo, sofisticado, que se hace ya en Sedimat y creo que en Plaza de la Salud también. La denervación, cortar los nervios alrededor de esa arteria que entra al riñón y eso mejora la presión. Doctor Hanna, le llega un paciente por cualquier razón y le toma la presión. Ah, pero mira, esta persona tiene 17-10 y cualquier edad esa es una presión alta, 170-100. Entonces, usted le manda a hacer una radiografía del tórax, le manda una rutina de laboratorio y le pregunta generalmente si tú tienes algún problema, algún estrés, alguna motivación de mortificación. Esas tres cosas, primero la última, lo de el aumento de la presión por estrés, por problemas de trabajo, de deuda, de lo que sea. Dice, bueno, pero tú tienes algún problema, pero también el laboratorio, ¿qué te da? ¿Qué aparece en un laboratorio o en esa radiografía de tórax? Aparece un corazón grande. Uno no se da cuenta lo impactante que puede ser en una persona común y corriente ir a ver un médico o que lo lleven a ver un médico. Y frecuentemente la primera cosa que tú haces cuando te toman la presión, él dice, tranquilízate, siéntate, acuéstate, y le toman la presión 2 minutos más tarde, tú ves que esa presión va bajando, y a los 5 minutos esa persona puede inclusive tener una presión normal. Entonces se le debe tomar la presión 2 veces. 2 veces, y 3 veces, y 4 veces, hasta que tú estés convencido que ese es el estado de reposo mental y físico con el que él normalmente procesa su vida, y que esa es la presión de verdad. Porque la presión también es muy lábil, fluctúa mucho. El componente emocional juega un papel importantísimo en eso. Y hay gente que la sola idea de ir a un consultorio lo asusta. Sentarse en la sala de espera y hablar con otra persona que tiene enfermedades también los espanta. Entonces hay que saber distinguir lo que es una hipertensión de tipo emocional o del momento. Y para eso tú lo sientas en la salita y vuelve y le toma la presión 2 o 3 veces más tarde. Si se mantiene elevada, ya tú tienes un compromiso para bajar esa presión. Lo que nosotros hacemos ahora es que administramos por vía sublingual uno de los PRIL. ¿Y por qué usted dice sentado, parado y acostado? Bueno, eso es bueno saber cómo varía la presión. La presión se toma primero en los 2 brazos, porque hay personas que tienen diferencia de presión en el brazo izquierdo que en el brazo derecho.
Y segundo, cuando la presión está muy baja, tú quieres saber qué pasa cuando él cambia de posición. Si acostado está en 11.7, digamos, y se sienta y baja a 10.6 o a 10.5, algo está bloqueando el mecanismo fisiológico normal que hace que la sangre suba cuando tú te sientas. Y si cuando te para baja más, ya tú sabes que está hablando de hipotensión relacionada o a pérdida de volumen, una persona que tiene diarrea o vómito o ha sangrado mucho o está deshidratado, o a medicamentos que bloquean los mecanismos normales de presión que hacen que cuando tú te pares la presión baja y la gente se marea y se cae y se da en la cara y se rompe con el video, con el sanitario, parte de su cuerpo por lo estrepitoso de la caída cuando la presión baja mucho. Doctor, la digestión, el sexo, el ejercicio, ¿aumentan fisiológicamente la presión? El ejercicio que más aumenta la presión es el de pesas, trabajando con los brazos. Ese aumenta la presión arterial, aumenta mucho el trabajo cardíaco. La caminata, la bicicleta, la natación, el juego de un deporte, no tanto. Pero normalmente con cualquier ejercicio, cuando te someten a una prueba de tolerancia, de estrés, la presión sube. Aunque tú seas normotenso durante el ejercicio, puede llegar a 16, 17, pero al cabo de un minuto, minuto y medio, 2 minutos, la presión ha vuelto a lo normal. Es fisiológico, es normal que el corazón que está ejercitándose tenga que contraerse con más frecuencia y con más fuerza. Y eso causa una hipertensión por ejercicio. La digestión y el sexo. La digestión... Es decir, cuando la sangre el ciclo tiene que digestivo fluir no altera la presión, no. No debe subirla. No. Y el sexo, depende, tú sabes, lo del sexo ha variado mucho. El sexo de hoy no se parece en nada al de nosotros. Ahora que te estrangulan para que tu orgasmo sea más eficiente, te amarran a una cama, hay una que viene con un fuete a darte golpe. ¿A qué se le llama congestión, doctor? Congestión. Sí, de que se murió de una congestión. Sí. Mira, la congestión realmente es congestión pulmonar. Cuando el ventrículo izquierdo no puede bombear hacia adelante, hacia la aorta, la sangre se acumula atrás y se congestiona los pulmones y se produce un edema pulmonar, no un enema pulmonar, como dijo un amigo mío hace unos días, un edema pulmonar, y eso es congestión. Pero lo otro, la congestión nuestra, es cuando la digestión se retarda. El estómago muy lleno no vacía bien. El estómago es una bolsa que tiene un punto fijo en el duodeno, pero cuelga mucho hacia abajo. Y cuando tú te llenas mucho de líquidos y de sólidos, el estómago cuelga como una jota, tan bajito que el punto de desagüe se queda muy arriba. Y ese estómago lleno de comida, líquidos y ácidos, realmente no tiene punto de desagüe. Tiene que acostarlo o vomitar. Y a eso se llama congestión. Cuando está tan congestionada la vía digestiva que tiene que vomitar para aliviar esa sintomatología. ¿Por qué está relacionado la cena, el exceso de comida en la noche con enfermedades de corazón? Es decir, generalmente el que se da unas harturas corre un riesgo mayor que un desayuno. Sí, desde hace mucho tiempo que se sabe que las comidas pesadas, sobre todo con bebidas, que son las que recargan más, el vino, el whisky, el ron, los alcoholes blancos, aumentan el trabajo cardíaco. Entonces, si esa persona se va a la cama con esa misma carga, es más propenso a tener un infarto o un desenlace fatal en las horas de la noche que lo es durante el día, que está caminando, está más activo. La posición de dormir es importante para eso. Nosotros siempre recomendamos que duerma sobre el lado derecho porque el estómago vacía. La calle de vaciado del estómago es de la izquierda a la derecha. Si te acuestas sobre el lado derecho, el estómago va a vaciar más rápido. Y el fenómeno que tiene que ver con la congestión, con esa carga en el estómago, disminuye mucho. Pero cada persona duerme a su manera y su cuerpo le dice cuál es la mejor manera de dormir. Lo ideal sería dormir con la cabeza un poco elevada, a unos 7, 8 grados, para evitar sobre todo el reflujo cuando usted se acuesta boca arriba, que los ácidos del estómago suben al esófago y le queman el esófago, le producen esofagitis. Con un poquito de elevación no puede subir el ácido y drena mejor. Doctor, hay una tendencia ahora de tratar
de sublimizar algunos vicios, diciendo que todo en forma comedida es buena. Y te dicen una copa de vino, un cigarrillo te distiende. Uno. Sí. ¿Cuál es la realidad de cigarrillo, alcohol, comida, etcétera? En alcohol yo creo que sí, que es una realidad, que una copa de vino o de cualquier bebida alcohólica sobre la cena o sobre la comida, que te relaja, que te distiende, que hace de la sobremesa más agradable, es un factor interesante. Sí, pero ahí en el hígado y en el estómago, Bueno, produce también esa alegría. Depende, todo depende de cómo está tu hígado y de qué cantidad de bebida. Pero estamos hablando de una copa de vino o de un trago. Cigarrillo, uno es demasiado. One is too many, dicen los americanos. Uno es demasiado. Cuando se hacen cateterismo cardíaco, le dicen al tipo, fuma, tú ves como la arteria coronaria entra en espasmo con el primer copazo. Entonces, un cigarrillo es demasiado. Y en cigarrillo... ¿Se puede confirmar eso? Sí, hay muchos estudios hechos con cateterismo cardíaco, la arteria y se le da el cateterizada. cigarrillo y se espasma. Un cigarrillo y entra en espasmo, disminuye el calibre del vaso sanguíneo y vuelve a dilatarse 6 o 7 minutos después. Y la reina y la Philip Morris conocen esa. Claro que sí. Pero mientras haya españoles, filipinos, turcos fumando, ellos están dispuestos a pagar 25 o 30 mil millones de dólares al año por esos daños. Permítame, doctor, un acceso de ansiedad después de la medianoche, ¿qué lo produce? Bueno, la ansiedad puede llevar al pánico, que es la parte más triste de la ansiedad. Cuando la persona en su estado de angustia, de ansiedad, provocado por lo que sea, un pleito con la mujer, un niño enfermo, un hijo que viene con droga o que tú no sabes dónde está, vas produciendo en tu cuerpo un aumento de la producción de determinadas sustancias que producen taquicardia, ciertas molestias respiratorias, y tú comienzas a ventilar rápido, pierde mucho CO2 y comienza a tener adormecimiento de las manos, de los pies, de la boca, y entra en lo que se llama pánico. Esa gente se levanta y sale de la cama, sale corriendo, buscando espacio abierto para ventilar esa ansiedad. Pero la ansiedad puede producir graves daños en el corazón en determinados momentos, inclusive inducir a una arritmia cardíaca, donde el corazón se contrae mucho más rápido, 120, 130 veces por minuto, y a veces de manera irregular, lo que puede producir daños irreversibles. En ese mismo orden, doctor, insomnio y sueño, es decir, dormir es bueno. Hoy hay un trabajo interesantísimo en CNN hoy que dice, mientras más duerme, menos engordas. Los hombres y mujeres que duermen poco son los que más engordan. Primero porque tienen más tiempo despierto para comer, pero en igualdad de condiciones, el que duerme 8 horas tiene mejor peso que el que duerme 4 horas y media o 5 horas. Y eso aplica a la edad de nosotros también, donde ya tú no duermes 8 horas corridas, pero en la presión, el insomnio causa mucha ansiedad que puede culminar en angustia, y eso también aumenta mucho el trabajo de tu corazón. Esas personas frecuentemente consultan porque sienten el latido de su corazón. Normalmente ninguno de nosotros sabe que tiene un corazón, no lo siente. Es cierto que si tú sientes tu corazón o tu respiración es porque andan mal. Algo anda mal, o aquí arriba o en el corazón mismo, o en los pulmones. Pero algo, la parte cortical no está supuesta a saber lo que está haciendo ni tus pulmones ni tu corazón. Por eso cuando tú quieres controlar tu respiración, al cabo de 30 segundos entra en problemas, porque no puede hacerlo. Doctor, pero hay algo que no hemos tratado, es decir, muy bien, tú eres hipertenso, lo descubriste a los 40 años, sí. Te voy a dar un antihipertensivo. Esos medicamentos para evitar que la presión llegue a niveles que te hagan daño en tu cerebro, en tu corazón, en tus vasos, en tus riñones, y lo mantienen en niveles normales, muy bien, feliz. Ahora, ¿ese medicamento produce efectos no deseados? Cualquier medicamento puede tener efectos indeseables. ¿Y cuáles son? Lo que tú tienes que tener en cuenta es una balanza. Los beneficios versus los daños. Si los beneficios son mucho mejores, mucho mayores que los daños, el medicamento es aceptado mundialmente.
Los medicamentos son de diferente naturaleza. Algunas personas necesitan medicamentos que disminuya la fuerza de contracción del corazón. Son los bloqueadores beta-adrenérgicos. Otros son bloqueadores de los canales de calcio que permiten que la arteria se relaje mejor. Y otros bloquean los receptores de esas sustancias que se producen en el cuerpo, son la renina, la angiotensina. Y tú no estás bloqueando entonces causas reales que no debe, porque cuando tú tienes una presión alta es porque algo te lo está produciendo. Entonces yo creo que esas coronarias que están obliteradas, si tú le bajas la presión, no van a recibir suficiente sangre. Es un postulado interesantísimo cuando las coronarias... Es más, algunos médicos te dicen, a mí me gusta la presión un poquito alta. Dependiendo, claro, de la edad del paciente. En la edad de nosotros, 12,7 no es lo mejor. A lo mejor 14,8. A mí me gustaría andar con 13,5, 14, en 14,8, porque eso me garantiza la presión que ha de subir a la cabeza y al cerebro para mantener un buen flujo cerebral. Pero todos los medicamentos, todo lo que el hombre toma por la boca puede tener un efecto indeseable, programado o ya conocido. Entonces, se hacen las advertencias del lugar sobre qué síntomas buscar y qué medidas tomar cuando eso suceda. La pregunta es, doctor, porque puede ser que una persona que tenga un problema, que tenga problemas económicos o problemas familiares, y dice, bueno, pero a lo mejor a esta persona dándole un sedante le bajamos la presión y no dándole un antihipertensivo. ¿Es posible? Muy posible. Tipo, no, dale mejor un Valium y no le dé un... ¿Por qué se parece tanto la potencia basal de las baterías a la de la presión del hombre? El corazón es una batería grande, enorme, que no solamente genera electricidad y fuerza, sino que también genera otras sustancias que autorregulan el mecanismo del corazón. Sí, pero una gran batería es lo que mueve el mundo. Ese sol es una gran batería, generador de electricidad. Y el músculo cardíaco también es una gran batería que hace su trabajo eficientemente por muchos años. Mira, mientras el cerebro duerme un rato en la noche y quizá no está funcionando a capacidad, el corazón trabaja todo el tiempo, todos los días, toda la vida. Doctor, pero esa conversación que yo estoy seguro que el paciente que va al consultorio de William Hanna, pues tiene la oportunidad de cómo tú estás, cómo está la cosa, cómo te sientes, claro, cómo están tus problemas, es decir, conocer al paciente. Y si tú vas al Mocoso Puello, al Darío, te toman la presión, tómate esta pastilla sin hablarte ni preguntarte. Pero puede ser que tú le digas, mira, ¿cómo te van las cosas? ¿Cómo está tu economía? No tengo cuarto. Bueno, pero tú con cuarto te baja la presión sin ninguna pastilla. Es decir, la relación médico-paciente puede ayudar mucho en la mejoría, no solamente de una hipertensión, sino de cualquier enfermedad. De todo. Yo creo que eso es, en el ejercicio de nuestra profesión, la piedra angular del éxito está en la buena relación médico-paciente. Conocer a tu paciente y a sus familiares. De qué murió tu papá o de qué sufre tu mamá y de tus hermanos, cuánto hay vivo, qué ha pasado. Es esencial para uno tener una idea en conjunto de lo que representa ese cuerpo y esa mente. El hombre viene, pero no viene solamente con corazón. Tiene un cerebro, tiene estómago, tiene riñones, tiene vaso periférico, tiene familia, tiene genética. Y la genética te dice lo que tú eres. Quién tú eres lo va a determinar tú con tu estilo de vida. Y eso es importantísimo. Doctor, hablando con un psiquiatra... Pero volviendo a los medicamentos, sí, es verdad lo que tú dices. Hay que seleccionar el medicamento adecuado para la persona en su condición. Si la persona lo que está es deprimido, tú no haces nada con darle un diazepam, se va a deprimir más. Porque va a perder iniciativa, porque se va a ver agotado. Si el paciente, por ejemplo, es un atleta, y tú le das un bloqueador beta-adrenérgico, te va a decir, oye, ya yo no corro como antes. Ni encesto igual, ni bateo igual, porque disminuye la capacidad del corazón de adecuarse a ese ejercicio al que él se dedica como estilo de vida. Entonces, hay que seleccionar medicamentos para las circunstancias y para la persona. Pero el mismo gastroenterólogo, a veces una úlcera, si averiguan la etiología de por qué ese hoyo en el estómago, por qué ese ácido está cayendo en el mismo sitio. A lo mejor es una razón mental. Antes se creía que sí, que era mental, y todas las úlceras nosotros se las atribuíamos a estados emocionales. Hoy se sabe que hay bacterias, más de un grupo de bacterias en el estómago
que erosiona el La estómago Dicha col. y produce las ulceraciones. Y el Helicobacter pylori y los Campylobacter son bacterias que viven en el estómago del 80% de nosotros. Una anécdota de una conversación el sábado con un psiquiatra. Digo, caramba, eso sería bueno contarlo, aunque no es día del, no tiene que ver con la hipertensión. Una pareja que, por cierto, ya desaparecieron los dos porque fallecieron, en que la sociedad estaba muy preocupada la sociedad, porque la señora tenía una conducta un poquito impropia, tenía demasiado relaciones extramaritales, y como que el marido o no se daba cuenta o no le importaba. Y alguien se acercó a él, médico por cierto, le dijo, doctor, pero usted no se está dando cuenta de lo que está pasando en su entorno. Dice, mijo, yo sé lo que está pasando. Lo que pasa es que ustedes no saben que esa señora está enferma. Esa señora está enferma y yo no la voy a votar por el hecho de que ella es paciente, ella no es mi esposa, ella es una persona que está enferma. La aceptación de esa realidad en una sociedad que tiene mucho prejuicio es difícil, ¿eh? Mira, hace menos de 10 años que se acepta que la dependencia del sexo, ¿cómo se diría? Como tú lo haces con drogas, es una condición real. La adicción al La sexo. adicción al sexo es una enfermedad real y se trata. Es un problema obsesivo, compulsivo. No es un problema de edad, entonces. No, eso es obsesivo, como es obsesivo en tu caso trabajar. El juego. En el mío fumar, en el de este jugar o comer. Y hay hombres y mujeres que tienen adicción al sexo. Que ve una muchacha y no está pensando ni le queda qué bonita, sino que quieren tener relación. Es en la cama lo que él quiere. Y eso es hoy una condición diagnosticada, bien diagnosticada. Ella puede sufrir de esa condición también. Eso es lo que él se dio cuenta. Bueno, y él La no mujer podía enferma. satisfacer esas demandas. Entonces él permitía que sucediera lo que iba a suceder y él se alejaba de esa relación. Pero no la abandonaba. No, porque eso él la veía como un paciente. Porque es la mamá de sus hijos y la abuela de sus nietos. También eso pesa mucho, tú sabes. No todo se abandona sencillamente porque haya debilidades o condiciones que no sean normales. Bien, seguimos hablando de la hipertensión después de la pausa. Doctor, usted tiene una invitación, Hablando de estrés, de ansiedad, de angustia. Vamos a quitarnos eso. Vamos a hablar Que de eso es el Janet PRD Camilo. que lo tiene, que está todo el mundo está hipertenso. Janet está muy estresada y recientemente tuvo problemas con eso, ¿verdad? Sí, tuve un problemita hace un mes. Es una crisis de hipotensión y mareo. Porque la ansiedad no la controla. Llega un momento en que la ansiedad ya tú no la manejas y ella te maneja a ti. Y cuando tú pierdes control de esos sensores que marcan la ansiedad y se prenden todas las luces rojas de tu cerebro, tú caes en lo que se llama el pánico. Sencillamente tú no sabes lo que está pasando y tú sales desesperado a buscar ayuda. Puede ser en forma de mareo, de pérdida de conocimiento, hasta de convulsión por una crisis de pánico. Janet Camilo es la presidenta de las mujeres de los socialdemócratas y juega un papel importantísimo en el PRD de hoy. PRD de hoy, si no dividido, por lo menos escindido en dos grupos interesantes de personas que buscan dirigir el partido. Uno, que es el presidente del partido electo y que su periodo termina en julio de este año, y el otro, el expresidente Hipólito Mejía, un hombre que logró acumular un 47-48% de los votos de todos los dominicanos en las últimas elecciones y que se siente con derecho también a influir en las decisiones del partido. Janet Camilo está entre esas dos posiciones. En un momento dado militó junto a Miguel Vargas, luego de que el partido decidió un candidato, ella hizo lo que tenía que hacer, unirse a la candidatura del partido y hacer todo lo posible porque ese candidato ganara. Y después de las elecciones, aunque los esfuerzos fueron infructuosos, se quedó militando junto al presidente Hipólito Mejía. Dígame, don Julio.
El bregar con el tema PRD, inclusive para los que han tratado de buscar una solución, ha sido difícil. ¿Por qué? Porque si usted habla con ellos en privado, tú oyes lo mismo, una repetición de yo tengo la mayoría, él no tiene la mayoría, y el otro dice lo que él me hizo no tiene perdón. Entonces, la tercera fuerza de una vez no la ven como lo tuyo y dice, bueno, a mí no me pueden meter en la pata del caballo. Yo estaba con Miguel, pero Miguel no es el candidato, yo tengo que apoyar el candidato de mi partido. Pero después uno ve como que tú estás demasiado quillá, como que te fuiste, te excediste un poquito en la comprensión para Miguel. Es decir, Miguel se excedió y ha pretendido que se unan a él sin ninguna razón para unirse. ¿Cómo tú puedes entender que ese partido no tiene solución en este momento? Yo creo que antes de eso hay que decir que Miguel Vargas suspendió a Hipólito Mejía, a Orlando Jorge y a Yanilda, y que esa suspensión fue derribada por la Comisión Política del partido. Y que ahora intenta suspenderme a mí. Mire, ¿Por qué intentan suspenderte ahora? Bueno, es una pregunta que hay que hacerle a él, pero el proceso que me iniciaron ya en días pasados, pues da luz de que ahora vamos a entrarle a Yané, porque quizás, como usted acaba de decir, don Julio, yo he sido frontal, como toda mi carrera política pública lo he sido, y he dicho las cosas como son. En la política, y más en República Dominicana, a la gente le gusta las personas que te dibujan, que te pasan la mano, que te dicen las cosas como no son, que te hablan bonito y que te ocultan aquellas verdades y te la ponen como medias tibias. Yo no he sido nunca así. En mis años de vida, ni público ni privado, he sido una persona tibia. Yo siempre he sido una persona que yo estoy o no estoy y digo las cosas como entiendo que son. Estamos en marzo, el mes de la lucha de las mujeres por los derechos. De hecho, el 8 de marzo está dedicado al Día Internacional de las Mujeres. Yo estaba en Naciones Unidas en la semana primera como parte de la delegación de la Internacional Socialista de Mujeres, y a mi regreso, a mi retorno, el domingo 10, pues el lunes el 12 recibí una notificación, un acto del alguacil, donde el señor Mariñez me enviaba una carta llamándome la atención a que me entrara por el redil de la disciplina, porque según me comunica, yo he sido de la que he convocado a los diferentes municipios y provincias del país para recibir al compañero Hipólito Mejía, Orlando Jorge Meras, Yanilda Vázquez, André Bautista. Este lunes... Tú hablas de Julio Mariñez y Rosario. Julio Mariñez y Rosario, sí, ese señor. Entonces, el lunes, pues, me reuní con mis abogados en la semana pasada, evaluando todas las situaciones. Yo no quiero ir a los tribunales, y mucho menos al Tribunal Superior Electoral. No entiendo por qué mandan este acto, primero en un momento donde hay una apatía social con relación al PRD. La gente no quiere hablar del PRD, los medios de comunicación no quieren, inclusive no invitan para hablar de política. Estamos en Semana Santa, doctor William Hanna, y no hay ni publicidad para Semana Santa. O sea, en otra época estuviéramos todo el mundo pendiente, reservar hoteles, buscar dónde ir, comprar, vamos para la montaña, para la playa, las tiendas, los trajes de baño. No hay esa actitud debido a la crisis económica. O sea, se habla de la barrigol, se habla de otras cosas, y sin embargo, Miguel Vargas Maldonado no escucha el sentimiento que tiene el país de que el PRD se unifique, no hace acopio el llamado que hace la iglesia, que hace la sociedad civil, de buscar diálogo con las partes para buscar la salida del PRD, sino que sigue e incita a que el PRD siga peleando. Me manda esa comunicación a través de uno de sus, no quiero ni decir qué palabra, de sus súbditos, que es Julio, para que me notifiquen. Bueno, pues yo le respondí el pasado lunes con otro acto de alguacil diciéndole que le daba 2 días, no francos, sino calendario, para, según la normativa procesal, implica que me comunique las pruebas. A nadie se le puede acusar sin que se le diga de cuáles son las fuentes de la prueba. Yo quiero que me diga quién fue. Fue una advertencia donde me acusa, fue una advertencia donde se me acusa, no, fue una acusación. Entonces se me advierte que si de seguir así, pues tengo un expediente abierto y que entonces seré sometida a los, ¿verdad? Me iniciarán un proceso.
La comisión organizadora, yo soy parte como FEDOMUSDE, siempre ha sido. O sea, uno de los objetivos es debilitar a FEDOMUSDE, que en este momento, con mi presidencia, ha asumido una gran importancia. Y las mujeres no entienden, a veces, que aunque estén con Miguel, o aunque estén con Hipólito, o aunque estén con Luis Abinader, el tema de los hombres con las mujeres es que cuando nos ven fuertes hay que debilitarnos, porque cada vez que una mujer llega, deja de llegar un hombre. En las elecciones pasadas, muchas fueron regidoras, vocales, gracias a un esfuerzo que hice como presidenta conjuntamente con la comisión organizadora y con la Junta Central Electoral, que avaló los reglamentos que se hicieron, y yo notifiqué inmediatamente esos reglamentos a la Junta Central Electoral. O sea, tratan de debilitar a FEDOMUSDE en mi persona y tratan de tener un espacio en la comisión organizadora para él montar su convención y decir, bueno, no está Yané como presidente de FEDOMUSDE porque está sancionada o está expulsada debido a su mala conducta. Entonces, él ha hablado, Miguel, de que quiere disciplina en el PRD. Y yo creo que si él quiere disciplina en el PRD, lo primero que debe disciplinarse es él. ¿Haciendo qué? Convocando a los organismos del partido, convocando a la comisión política. Vamos a encontrar un diálogo entre nosotros. ¿Y qué él quiere? Adhesión incondicional. Bueno, el domingo, antes de recibir ese acto, a mi casa fue una persona enviada por él. Por supuesto, no me dijo, me envió Miguel, ¿verdad? Sí, sí. De una forma u otra, convencerme pasó. Yo llegué de viaje de madrugada y me tuve que levantar a recibirlo con mucho placer, porque es mi amigo. 2 horas y pico para explicarme que yo fuera, por qué yo tenía que apoyar a Miguel ahora. Y como me dijo el hijo de él que andaba con el papi, yo creo que el que se salió ahora dudoso fuiste tú, porque con las explicaciones que Janet te ha dado, el que ahora está dudando de si realmente la actitud de Miguel es correcta eres tú. ¿Qué te parece enfrentar una corte presidida por Fiquito Vázquez, usándote a ti de realmente traicionar a tu partido por los trabajos que tú has hecho? Bueno, lo primero es que en el acto que yo le estoy dando 48 horas que se cumple hoy, es por daños y perjuicios. Yo voy para el Tribunal Civil, porque es que aquí no podemos continuar, que cualquiera diga cualquier cosa de cualquiera y no pase nada. O sea, mi imagen, una persona que tiene 21 años militando en el PRD y que nunca nadie puede acusarla de traicionar al PRD ni de incumplir lo establecido. Yo conozco las leyes dominicanas, desde la Constitución, desde las leyes hasta los tratados internacionales. Yo soy abogada, se lo digo en ese acto. Pero además la época de Trujillo y esos 12 años dolorosos, que también se lo expreso en el acto, de Joaquín Balaguer, de Joaquín Amparo Balaguer, Ricardo, pues ya pasaron de construir expedientes a personas honorables por construirlas sin ningún fundamento. O es que ellos entienden que porque tienen un trato con el Tribunal Superior Electoral, la sociedad le va a permitir que sigan operando conjuntamente de forma que apañen la ilegalidad dentro de esa supuesta legalidad. ¿Cuándo tú no hablas con Miguel Vargas Maldonado? Yo no hablo con Miguel, y yo me río porque una vez don Julio conversamos personalmente. Yo no me fui de donde Miguel. Miguel me dejó. Sí. Yo me junté con Miguel Vargas Maldonado en el 2011 en Guatemala, en una reunión del Internacional. No, señor. Me invitaron el Parlacén, y a él también lo invitaron. Y cuando llegó al lugar me dijo, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije lo mismo que usted. A usted lo invitaron como presidente del partido y yo como presidente de FEDOMUSDE. Yo estaba con él todavía en ese momento. Tuvimos una actividad, compartimos. Y le dije, recuerdo, le dije, presidente, al retorno a Santo Domingo, yo quiero que usted convoque al partido, se vaya al partido a hacer vida militante, convoquemos a cada municipio. Usted no tiene que decir que voten por Hipólito, vamos a decir que voten por el PRD. Va a haber más gente disgustada en la campaña que feliz y usted lo va a recibir en el partido y vamos a seguir armonizando para cuando pase el proceso, pues entonces nosotros tengamos la dignidad suficiente del deber cumplido y ganemos o perdamos, podamos continuar con la cabeza en alto y construyendo su liderazgo. Y me dijo que a él no le convenía que Hipólito ganara en el 16, que en el 12, porque a él le perjudicaba el 16. Hipólito está trabajando todos los días, saliendo a diferentes pueblos y municipios y provincias. ¿Qué motivación le da eso al trabajo del partido? Mira, yo nunca he trabajado con Hipólito de cerca, pero siempre lo he visto de lejos. Y ahora que estoy cerca de él, la verdad es que es un hombre incansable y ha motivado a que todos los dirigentes que no tienen cultura de visitar los pueblos, solamente cuando hay campaña vayan a los pueblos. A mí me es un placer cada vez que voy a los municipios, a las provincias con los compañeros, ver también cómo los PRDistas, aún en las condiciones económicas que estamos todos los dominicanos, militantemente, la actividad de las 9 están a las 9, la actividad de las 4 están a las 4, abarrotan los locales y todos
aplauden la actitud que representa el liderazgo de Hipólito Mejía, que es una realidad. ¿Qué piden? Piden convención. Los PRDistas piden convención. Yo estuve, por ejemplo, en Asua, estuvimos en Asua y Ocoa este fin de semana, y yo me entero que el local de Asua tiene 20 y pico de años. Y hasta eso me mandó a decir Miguel con una persona, que ya se enteró que en Asua yo le entreno. Yo pregunté a los compañeros de Asua, les dije que yo a ese local me acababa de enterar porque el compañero Bolívar Piña me había dicho que tenía más de 20 años. Yo le dije, he venido varias veces, como 5 o 6 compañeros más, a reunirme con los hombres, con las mujeres en campaña. Sí, digo yo, pero nunca he venido más que Miguel. Me dicen, Miguel nunca ha venido. Pero, ¿cómo que no? Miguel ha venido 1 o 2 veces. No, ni una. Le digo, bueno, pero ha venido para las casas. No, nunca fue a reunirse. No, pero ha venido a la charca. No, nunca ha venido a la charca. Bueno, pero ha venido a la Yaya. No, nunca. Y así le pregunté a los 10 municipios que constituyen Asua, y como en el comité municipal nunca se ha ido a reunir como comité municipal. Entonces, sin embargo, le dije, pero Hipólito Mejía ha venido muchísimas veces. Hipólito va, Asua visita. Es la patria chica de Hipólito. Pero a todo el país. Hipólito, desde por la mañana no hay un velorio, no hay una actividad, no hay una funeraria, no hay un bautizo, que Hipólito no vaya del compañero. Y esa es la diferencia entre todos nosotros, los PRDistas, e Hipólito Mejía. O sea, la agenda de Hipólito siempre es hacer la actividad política, estar pendiente y recorrer el país. Para otros es muy difícil cruzar los peajes, aunque no es por tema de gasolina, es por un tema de disponibilidad. Y mucho más difícil es darle la mano a los compañeros, abrazar a los compañeros, oler a los compañeros con sus olores propios de cada comunidad. Un pobre campesino que viene de trabajar, deja el campo y se va a la reunión, no va a oler a Chanel, tiene que oler a sudor de trabajo, a ese trabajo que va marcado en la frente. Y Hipólito es ese hombre que se acerca a la gente. Pero asimismo hay otros que también lo hacen. Entonces yo le he dicho a varios compañeros que me dicen, Yané, lo que pasa es que en esta coyuntura Hipólito está pensando para el 16. Y bueno, nosotros, los que somos la generación que debe dar el relevo, somos los que tenemos que evaluarnos. ¿Qué hemos hecho para que Miguel esté donde esté, con la actitud que esté, e Hipólito esté donde esté, con la actitud que esté? Don Julio, a mí me dicen que es un tema de relevo. Señor, en el 2005, Hipólito salió en el 2004 del gobierno, y le voy a contar esto. En el 2005, ¿quién impulsó una reforma estatutaria? Hipólito Mejía. En el 2006 se hizo una convención. ¿Quién ganó? Ramón Alburquerque, joven. Orlando Jorge Mera, un muchachito. Ramón Alburquerque, que fue de los 2 únicos senadores que en el año 90 sacó el PRD, un compañero de Asua, que no recuerdo el nombre, y Ramón fueron los únicos 2 senadores que sacó el PRD. No fue Díaz Filpo, fue otro señor. En el 90. Bueno, pues Ramón Alburquerque y Orlando, un muchachito, secretario de organización, y Aníbal García Duvergé, que por Ráfaga Mundi era otro muchachito. ¿Quién lo apoyó esa plancha o esa candidatura? Hipólito. Fue Hipólito Mejía, apoyó el relevo. Eso fue en el 2006. En el 2008 yo estaba con Milagros Ortiz Bosch, y todos los viejos supuestamente estábamos con Milagros Ortiz Bosch. Y sin embargo, ¿quién apoyó a un joven para ser candidato del PRD y no apoyó a Milagros? Hipólito. La maquinaria de Hipólito fue que llevó a Miguel Vargas Maldonado como candidato en el 2008. En el 2009, Ramón Alburquerque... Se equivocó Miguel ahí creyendo que esas fuerzas eran de él y eran de... Bueno, se equivocó Hipólito con soltar las fuerzas, porque en política un líder, aunque no vaya a aspirar, nunca suelta sus fuerzas. El poder no se entrega. En el 2009, Ramón Alburquerque era presidente y la mayoría estaban con Miguel y clamaban que Miguel fuera presidente del partido. ¿Y quién sienta a Ramón Alburquerque? Hipólito Mejía y los dinosaurios que muchos quieren salir de él. Pero yo sin mi papá, sin mi abuelo, sin mi bisabuelo no estaría aquí. O sea, no es un tema de quitar a nadie, sino un tema de ganar y de pelear los espacios. ¿Quién apoyó ese relevo para que fuera Miguel de Dedo? Hipólito Mejía. Y con él llegamos todos nosotros. Entonces, quien ha procurado y ha apoyado los últimos relevos después de José Francisco Peña Gómez morirse ha sido Hipólito Mejía, han sido los viejos. Si usted coge la comisión política de hoy, que yo soy parte, hay 3 viejos, vamos a decirle, ¿verdad? Está Tirso Mejía Ricard, está doña Milagros Ortiz Bosch. ¿José Rafael Navidad? No, señor, no está. Y está Ibelice Prade Pérez. Son los únicos 3 en la comisión política. Después todos estamos, que no llegamos a los 55, 60 años, o sea, son jóvenes todos, ¿verdad? ¿Y qué hemos hecho los jóvenes? Eso no es un problema de relevo, es un problema de idea y de principio, es un problema del compromiso político que se tiene con un partido, es lo que yo he dicho. El mercado
ha asumido la parte política, ya nadie vota por propuesta, la política se ha convertido en un negocio, que tú me das y que yo te doy. Entonces hemos perdido el tema de la ideología, de los compromisos sociales, del bienestar. El Estado ya no es el garante de mantener las relaciones sociales. El Estado se ha convertido en hacer élites políticas de poder económico para competir con la élite política empresariales. Esos son los estados en América Latina y República Dominicana. Con el gobierno de Leonel Fernández ha creado una clase política que sin tener empresa hoy son los grandes empresarios. Entonces, ¿qué nos hemos convertido? En partidos donde la prebenda, donde el asistencialismo, donde las dádivas son las que logran gente. Y a mí lo que más me preocupa no es los partidos, porque los partidos son parte de la sociedad. A mí lo que me preocupa somos los ciudadanos y las ciudadanas, que cada 4 años vamos y votamos, no cuestionamos y con nuestro voto fortalecemos lo que es el sistema de partido. Que apenas el 30% de la población milita en partidos. Y no hay, mire, no hay movilidad. En República Dominicana no hay movilidad. No. La única movilidad que se hizo y que se amagó fue con el 4%. Y yo quiero ver que después que se dijo que se iba a aplicar el 4%, no se aplica el 4%. Este país debería tener más movilidad social con todas las cosas sociales que están pasando y sin embargo la inercia nos ha asumido como ciudadanos, que es lo que más me preocupa. ¿Tenemos fresco del horno con nosotros? Vamos a verlo después que le preguntemos a Yané. Yané, ¿ustedes están conscientes, sobre todo los sectores que están en pugna, de que quién es el único beneficiario de este tranque? ¿Verdad? Claro, Leonel Fernández. Y estamos seguras, yo, Yané Camilo, que de Miguel mantener la actitud que mantiene es porque está de acuerdo con Leonel Fernández, porque es que eso es lo que a él le pica que yo diga, pero que la realidad, si él mantiene este pleito y sigue entonces queriendo votar, el que está aliado a Leonel Fernández, ¿qué le conviene? Que yo hoy, en vez de hablar de la Barrigol, en vez de hablar de la situación que ayer mataron otras 2 mujeres, un hombre, que los feminicidios están y que este gobierno no aplica recursos ni voluntad política para eso, en vez de estar hablando de la situación de que el petróleo baja en el mercado internacional y aquí la gasolina sube todos los días y el gas, las amas de casa, en vez de yo estar criticando para aportar soluciones a la situación social de este gobierno de Danilo Medina, Miguel me tiene hablando de la crisis, porque para mí ese es el rol que él tiene con Leonel Fernández, mantener este partido dividido hablando del PRD para que no podamos hacer la oposición que 2.127.000 dominicanos querían de cambio y que apuestan a que el PRD le mantenga esa oposición para garantizar sus derechos. Bien, Yané Camilo, gracias. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato.